íbamos a hacer como un barrido inicial como de los últimos 7 años de mi vida, que es cuando me he ejercido como QF. Todo lo que dijiste pues está bien. Entonces, pues podemos empezar primero contándoles, sabiendo que aquí hay varios estudiantes que todavía son estudiantes y que a uno también le gusta que le cuenten la historia de cuando los QFs que ya están ejerciendo eran estudiantes y qué hacían. Y pues yo en la universidad hice de todo un poco, afortunadamente la pasé muy bien, fue una de las épocas más felices de mi vida, no solamente pues por el hecho de ser estudiante, sino porque me gustó mucho la carrera al final que elegí, que pues uno elige una carrera a los 16 años y no sabe si va a ir bien o no, pero afortunadamente para mí fue algo que me apasionó mucho y que pude encontrar varios caminos y en este momento, digamos, estoy en un camino que me apasiona un montón. Entonces, en la universidad estuve siendo monitora, estuve siendo buena investigadora, estuve también asociada a la CQF y ayudando en todo lo que implica eso de la agremiación y por eso, digamos, estos espacios me parecen muy interesantes porque no hay nada que nos pueda ayudar a construir mucho más la profesión, sino juntarnos y conversar, ¿cierto? Entonces, cuando salí de la universidad, yo soy de acá de Medellín, nacida, crecida, estudiada, todo. Decidí irme a Bogotá a una locura de 3 años. Allá tuve varios trabajos, pero me enfoqué, como les cuento, en los asuntos regulatorios. Inicialmente estuve en una empresa de Estados Unidos que se llama Boston Scientific. Ellos manejan dispositivos médicos, equipos biomédicos. Y de pronto ahorita, profe, cuando empecemos pues como ya la conversación, también es muy importante no solamente el acceso a los medicamentos, sino también a los dispositivos médicos, a los reactivos de diagnóstico, a las vacunas que a veces como que no sabemos dónde están porque son, digamos que el único método de prevención que en este momento tenemos de alguna enfermedad. Y bueno. Entonces de Boston pasé a una asociación muy interesante, que es la Asociación Sin Ánimo de Lucro asociada a Copidrogas, y ahí como que enfoqué todavía asuntos regulatorios, pero era más hacia la normatividad de droguerías y farmacias, que eso también, profe, lo podemos como conversar ahorita porque el tema del acceso y la soberanía no solamente se trata del producto, sino también de los lugares que manejan el producto y no solo que lo manejan, sino que al final lo venden o lo dispensan. Entonces, bueno, de ahí pasamos a Pfizer. En Pfizer estuve 2 años durante la pandemia, manejando también asuntos regulatorios de todo tipo de terapias, tanto biológicos como síntesis. Y después de eso volví a Medellín, afortunadamente. Mm, Bogotá es una ciudad hermosa y te da muchas oportunidades, pero no hay nada como la casa, o sea, y la calidez de esta tierra. Entonces regresé para trabajar unos años con Tech Innovation Group, que también es un holding muy importante aquí en Antioquia, que contiene empresas como BioIngredTech, que es una spin-off de la universidad, y también Life Factors, que también le apuesta mucho a los medicamentos biológicos, pero yo estaba más enfocada en los cosméticos en ese momento. Por eso te envié la descripción, Monique, de múltiples productos farmacéuticos, porque no solo me he enfocado en medicamentos, sino también en cosméticos, también en dispositivos, también en biomédicos y también en toda la cadena de abastecimiento y lo regulatorio que implica eso. En Tech Innovation Group estuve en un proceso muy lindo de creación de empresa, una empresa que se llama Natural Science Group. Ahí aprendí un montón, crecí demasiado. Ahí era directora técnica y de asuntos regulatorios y digamos que fui la primera empleada y tuve que hacer de todo. Y fue muy interesante conocer todo ese proceso desde yo pensarme un producto que va para
mi público y que va a impactar en la salud pública y muchos temas, eh, cómo lo hago realidad y eso también es importante dentro del tema del acceso. Y de ahí, el año pasado estuve haciendo varias cosas porque quería hacer otras cosas. Volví a la universidad con una oportunidad muy bella en el GEMCA. Estuve 6 mesecitos en el GEMCA en el proyecto que actualmente no ha terminado. Tienen con los caficultores de Ituango. La pasé muy bien, aprendí muchas cosas, recordé muchas cosas, sobre todo sociales, y como de apostarle a esas comunidades que todavía necesitan que lleguemos hasta allá y que les brindemos cierto tipo de conocimiento que no es fácil de acceder a él. Volvemos a la palabra acceso. Eh, y en diciembre, después de 3 meses de proceso muy arduo, la verdad, un proceso de selección muy complejo, con muchos filtros. Eh, Llegué a Baxtera, como decía Mónica, en este momento soy analista de asuntos regulatorios, sin embargo, como la empresa todavía es muy pequeña, pues no hay nadie más, solo soy yo conmigo en el área y como planeándonos y creando todo de como lo que les contaba, que también tuve la oportunidad de hacer parte en Tech Innovation Group de algo desde cero, pero obviamente con Baxtera es una apuesta mucho más grande, mucho más visionaria, con productos pues como más delicados y por eso hay que tener una estrategia mucho más diferente que con una línea cosmética. Entonces, mucho de aprendizaje, pero aplicando también lo que ya mis años de experiencia me han regalado. Y ahí estamos. Entonces, profe, no sé si quieres que empecemos la conversación o si les cuento algo más. Yo puedo hablar y hablar, yo hablo. No, estaba muy bueno el chisme estaba muy bueno, si quiere puede seguir. Yo, yo quisiera, bueno, además de saludarles a todos y a todas, un abrazo muy grande y también pues reiterar el agradecimiento a Alejandra por abrir el espacio y pues por conectarse a esta hora, que es un momento duro del día, pero perdón, sentarse a conversar a esta hora también es entretenido. Eh, Aleja, ¿qué andas haciendo en este momento? O sea, ¿qué tenés que hacer hoy en Baxtera? ¿Cuáles son como los desafíos grandes? ¿Cuáles son las apuestas en ese tema regulatorio en este momento? O sea, con el estado actual de Baxtera. En este momento, para mí, la apuesta más importante es la apuesta, y por el tema que vinimos acá, que es la soberanía farmacéutica. Entonces, la apuesta más importante es un poco, claramente, todas las compañías tienen que ser rentables y sostenibles en el tiempo, pero también es necesario hacernos las preguntas de no solamente qué se vende, sino qué necesitamos. Entonces, en este momento, desde mi perspectiva y desde lo que yo hago en mi día a día, esa es la pregunta más fundamental. ¿Qué necesita cada país? ¿Qué necesita cada territorio? A nivel, pues que nosotros en este momento nos enfocamos en vacunas y biológicos. Eh, entonces, ¿qué se necesita para darle mayor soberanía a los territorios en ese tema farmacéutico? Y creo que hablamos mucho de la soberanía alimentaria, que en resumen en mi cabeza viene siendo la capacidad de alimentar a los pueblos con sus propios recursos. Eso viene siendo también la soberanía farmacéutica y es nosotros tener acceso y tener el poder, cada territorio tener el poder de traer lo que necesita para poder tratar las enfermedades o prevenirlas, en este caso las vacunas. Entonces, esa apuesta por dejar de pensar cuál es el país donde más vendo, cuál es la terapia que más costosa está en este momento o la que más rápido puede salir, eh, hace parte de quitarnos el chip de que
la salud está en venta. Entonces, esa es mi primera apuesta. Yo necesito empezar a pensar cómo puedo traer cosas que todavía no tenemos y que necesitamos. Y esa perspectiva desde los asuntos regulatorios es yo cómo puedo conversar con mis entidades, o sea, con las autoridades de este país, pero de otros países, porque la apuesta de Baxtera no es solo por la soberanía farmacéutica de Colombia, sino la soberanía farmacéutica latinoamericana. Y eso viene a raíz, pues, de la pandemia. Nos dimos cuenta que no estábamos preparados para una catástrofe de ese nivel, ni los países ricos o del primer mundo, y mucho menos nosotros, ¿cierto? Entonces, fomentar esas capacidades, y no solamente son capacidades productivas, no solamente son capacidades estratégicas, son también capacidades, primero, del ser humano y segundo, pues al final, de capacidades del personal, de las personas, de lo que necesitamos conocer, analizar, para aplicarlo en este territorio y en los territorios que ya les digo, pues soberanía farmacéutica latinoamericana. Entonces, esa sería fundamentalmente, profe, lo que yo me estoy pensando en este momento, que en este punto del negocio para Baxtera, todos estamos haciendo estrategia, todos estamos mirando hacia el futuro, todos estamos pensando cómo esto va a ser sostenible, cómo esto va a tener un sentido, cómo vamos a minimizar riesgos, pues que en eso nos movemos. La industria farmacéutica es una industria que necesita evaluar y minimizar los riesgos. Eh, entonces, eso. Súper. O sea que, digamos que lo dijiste al final, en este momento están concentrados todos en el tema de estrategia y se entiende bien, digamos, al reconocer que Baxter es una empresa en creación, si se quiere, aunque hace, ¿cuándo fue eso? 15 de mayo por ahí, como hace casi un mes ya se inauguró esta planta en Río Negro, ¿cierto? ¿Cuál es Así como es. la situación actual de Baxtera? O sea, se abrió esa planta, pero igual están pensando en este momento todavía, pues, como en el sentido de la planeación, hacia dónde le están apuntando. Entonces, lo primero es tener la planta certificada, ¿cierto? Porque se hizo la inauguración para invitar a las personas para que pudieran entrar, para que no hubiera pues ningún inconveniente, antes ya de montar todos los sistemas de apoyo crítico, y pues empezar ya con la temática de la certificación. Y el tema es que no va a ser una certificación solamente con INVIMA, que sabemos que obviamente es obligatoria, pero también con entidades internacionales. Desde asuntos regulatorios, por lo menos, estamos pensándonos cuáles son esos países claves para poder entrar a la mayor cantidad de mercados, y eso otra vez haciendo énfasis, no solo para vender más, sino qué países necesitan lo que nosotros tenemos para ofrecer, ¿cierto? ¿Qué países no tienen todavía esa soberanía y nosotros cómo podemos llegar a esos territorios y brindarles acceso a esas terapias, a esos medicamentos, a las vacunas y a otro tipo de medicamentos biológicos, que ahí también meto un poquito pues como de panorama general, y es que la OMS desde hace suficientes años, le apuesta mucho a esas bioterapias, a todo el tema bioterapéutico, y estar pensándose esa soberanía desde lo más nuevo también es muy importante, porque de una forma u otra las terapias biológicas, los medicamentos biológicos, son las terapias más nuevas en este momento, aunque pues las conocemos de toda la vida y se han desarrollado medicamentos biológicos toda la vida, pero ahora las tecnologías nos permiten tratar enfermedades e incluso prevenir enfermedades que antes no era posible. Incluso en este momento se habla mucho del tema de una vacuna contra VIH, que al final como que la apuesta no sería por una cura, sino por una vacuna, tiene mucho más sentido.
y digamos que a nivel mundial en eso es que se está trabajando en vacunas para VIH, en vacunas para el cáncer, eh, y poder acceder a esas nuevas terapias y saber que podemos ir trayéndolas a través de compañías como Baxtera, desde mi perspectiva es muy importante. Ahorita antes de que te preguntara por Baxtera y el momento, vos mencionaste pues, 4 o 5 veces la palabra capacidades, eh, refiriéndote a las personas. Y, y ahí hay un enfoque interesante, me parece bonito también, porque en últimas ese enfoque de capacidades que pues, tiene muchos teóricos detrás, desde, digamos, la más conocida es Martha Nussbaum, y que dice que vos lo que haces es que te preparas con unas capacidades para enfrentarte a cualquier problema y no necesariamente, digamos, con unas competencias específicas. Voy a precisar esto como para que le jalemos por ahí la pita a la conversación. Nosotros nos hemos concentrado mucho quizás en la formación, y esta es la vista desde la universidad, nos hemos concentrado en formar en competencias. Incluso hay una serie de normativas que dice el químico farmacéutico debería hacer esto: control de calidad, apoyo a los servicios farmacéuticos, dirección de servicios farmacéuticos, producción, etc. Pero es súper prescriptivo. O sea, estoy seguro que ahí no hay una competencia que diga que haga lo que vos haces hoy en Baxtera seguramente, que es pensamiento estratégico, digamos, pensar en los desafíos globales, en pensar en la regulación no solo de Colombia, sino en los países de la región, cómo vamos a responder a los desafíos de acceso a vacunas. O sea, eso son capacidades más que competencias prescriptivas. Y ahí yo he querido, desde la facultad particularmente, avanzar en esa discusión y seguir pensándonos cómo hacemos para fomentar capacidades. Es decir, para que las personas cuando salgan a resolver desafíos importantes, grandes, como el que te está tocando a vos seguramente en este momento, y no necesariamente pues porque sabe hacer una y esta y aquella cosita. Eh, cómo valorás vos eso? Es decir, en perspectiva, si vos te ves desde afuera, ¿cuáles son como esas capacidades importantes que no son necesariamente las capacidades, las habilidades que te enseñó la universidad? ¿Cuáles son esas capacidades importantes que ves necesarias para el trabajo en el día a día? Y cómo valorás vos eso? Es decir, eh, qué tanta importancia le ves vos a desarrollar esas capacidades más allá de las competencias prescriptivas? Bueno, profe, se me ocurren muchas, pero las voy a ir como mencionando. Lo primero es el relacionamiento estratégico. Para mí, todos estos años ha sido fundamental yo aprenderme a relacionar con otros y valorar la relación que yo tengo con otros. Y ahí me pongo un poco legal, que con otros no es solamente de tú a tú, sino con personas naturales o personas jurídicas. Pues yo tengo que aprender a relacionarme tanto con una compañía como con una entidad académica, como con una persona, para yo poder llegar a una negociación que tenga sentido, pues desde mi trabajo. Desde mi trabajo yo tengo que llegar a negociar muchas cosas, porque yo estoy pidiéndole a un territorio que me permita eh, traer traer una terapia que no existe. ¿Cómo yo hago eso sin conversar con personas, sin hacer preguntas? Y más también como es un área, es una terapia, las vacunas y los medicamentos biológicos son como lo más innovador. Entonces, eso quiere decir que hay mucho camino que no se ha hecho y la única forma de hacer camino pues es apoyarme de otros, de la experiencia de otros, pero también de las opiniones de otros, porque los caminos que no se hacen, pues toca hacerlos uno, ¿cierto? Entonces, lo primero, el relacionamiento estratégico.
El tema de la comunicación asertiva no es solamente yo entender cuáles son las partes del sujeto sustantivo. La comunicación asertiva con los demás es demasiado importante porque es que no siempre, por ejemplo, la diplomacia no siempre funciona. Tú a veces te tienes que poner confrontativo para poder llegar a solucionar conflictos o a llevar adelante un proyecto. Entonces, esa comunicación asertiva de yo entender en mi cabeza qué está pasando en la realidad y yo cómo puedo presentarme ante eso y comunicarme con el otro para sea lograr lo que yo quiero o llegar a un punto medio, porque siempre vamos a tener soltar y jalar, soltar y jalar, porque esas son las relaciones humanas. Entonces, y volviendo, juntando las dos, creo que la academia muy difícilmente nos da esas competencias, esas capacidades de ese relacionamiento humano tan complejo. Creo, o lo digo por mí, pero creo que lo más complicado de empezar a trabajar después de la academia es como enfrentarte a tantas opiniones, a tantas diferencias, a tantas formas que tienen las personas de tratarte. El tema de no tomarte personal las cosas también es muy importante porque al final estamos trabajando y estamos trabajando por una meta, por un proyecto, y aunque la visión es mucho más grande, también se necesita pues como de un poquito de callo emocional para uno poder llegar a hacer, pues no sé, yo por mi parte personalmente le apuesto a las cosas grandes y siempre lo he hecho. Si tú quieres hacer cosas grandes, tienes que estar muy preparado, preparada a nivel emocional también para recibir nos y aceptar los nos o para aceptarlos y después volver a negociar y plantear otras oportunidades. ¿Qué más? A mí con mi camino que han sido los asuntos regulatorios y a mí eso me apasiona mucho. A mí me ha parecido muy complicado y creo que te lo mencioné ahorita, que sea tan diferente. Bueno, pero es que no creo que sea solo yo, hasta de lo que decías ahorita, personas que se dediquen al control de calidad. Nosotros que básicamente en QF vemos control de calidad desde que entramos, desde historia de la farmacia, nos empiezan a inyectar ese control de calidad, comportamiento en áreas, etcétera. Mm, Cuando uno llega a hablar comunicación asertiva, callo emocional, que le podemos poner otro nombre, pues así le digo yo. Resiliencia, vamos a llamarlo resiliencia. Listo. Resiliencia y la primera fue relacionamiento estratégico. Relacionamiento estratégico. Y volviendo a lo que estaba mencionando, y es que la academia no nos prepara en estas tres cosas, pero también a mí me hace falta un poquito ver desde la academia cómo es que se aplican esas cosas que vemos pues, desde mi área puntual. Por ejemplo, en legislación farmacéutica, yo veo muchas cosas, yo veo cómo se estructura la norma, de dónde venimos, que empezamos desde el Código Sanitario Nacional y desde ahí empieza a bajarse toda la información, eh, pero eso no es lo que yo aplico en mi día a día. Eso, ese no es el enfoque, aplicar la normativa y la regulación en un área de asuntos regulatorios de una compañía farmacéutica. No se trata de leer normas, sino de saber interpretarlas y no solamente de saber interpretarlas, sino de usarlas para el beneficio precisamente de del acceso y de la soberanía, volvemos a lo mismo, porque lo que queremos es tener más disponibilidad de terapias, llegar a muchos más pacientes, solucionar muchos más, digamos, tratamientos que todavía no existen o que todavía no están disponibles. Entonces podría yo llegar a ese punto y culminar mi respuesta con que me hace falta un poquito, no sé si de pronto educación continua
continua tal vez, porque no nos podemos poner a modificar pensums, porque ya desde el ejercicio tú ves los pensums que existen y incluso el que, por ejemplo, a mí me tocó que ya está súper modificado. Y sí es necesario esas competencias que nos dan en la universidad, pero lo más difícil es cogerlas y aplicarlas. Esa es la parte más compleja y yo creo que ya desde una educación continua tal vez se pueden gestionar mucho mejor esas competencias para convertirlas en capacidades, porque ya en el ejercicio profesional tú empiezas a enfocarte y te empiezan a gustar cosas, pero también es necesario conversar con personas que ejercen, que están en esa área, tener más contacto con esas personas, tener este tipo de espacios donde podemos sentarnos a conversar, pues yo qué hago en el día a día, que a mí me parece absolutamente normal, pero probablemente muchas personas dirán, ¿eso qué es? ¿Eso qué se hace? Ah, usted lee normas todo el día. No, pues sí, pero no es en lo que Es se enfoca diferente. el tema. De acuerdo, yo creo que una cosa que estabas diciendo, creo que es Morán, el autor, o puede ser, o Borja, no sé. Uno de ellos decía que a veces en la universidad lo que pasa es que estamos como tirando piedras de un lado al otro de un terreno, y esas son las benditas competencias. Y lo que hace la persona con esas piedras es lo que uno espera, digamos, de la universidad. Es decir, que la gente aprenda a coger esas piedras y armar su propia casa, armar su propio muro o armar su propia compañía farmacéutica, ¿cierto? Ese es como el propósito final, y yo creo que ahí coincidimos bastante en que hay seguramente debilidades. ¿Y qué ves de positivo? O sea, ¿qué te preparó a vos como química farmacéutica? ¿Cómo te preparó la universidad para estos desafíos? Más allá de lo que falta, que sin duda faltan muchas cosas, además de lo que decís, pues, de la resiliencia, de ese relacionamiento estratégico, la comunicación asertiva, seguramente el liderazgo y otra cantidad de cosas. ¿Qué sentís que te preparó bien? Entonces decís, bueno, o sea, yo soy esto por la universidad y por esto me va bien. Lo más hermoso de la universidad y de la química farmacéutica, de estudiarlo, es salir a la calle y darse cuenta que uno tiene un rol muy fundamental con la salud pública y no solamente en su trabajo del día a día, sino incluso con su familia, con sus amigos, porque uno ve cada cosa, cada comportamiento. Y por más que, por ejemplo, yo nunca me enfoqué en el área asistencial, hay comportamientos con los medicamentos que yo veo y que digo, vengan, lo estamos haciendo mal, vamos a aprender, por ejemplo, cómo se dispone un residuo de medicamento, cómo se toma un antibiótico, porque no podemos, muchas, por ejemplo, cuando trabajaba visitando y en temas regulatorios de droguerías y farmacias, hay unos comportamientos muy específicos en cada región respecto a los medicamentos y no solo pues de síntesis biológicos, sino también a los fitoterapéuticos, a los homeopáticos. Y yo encontraba cada cosa tipo que venden fitoterapéuticos por unidad, pues algo que a mí simplemente no me cabía en la cabeza y que yo lo estaba viendo cómo lo estaban vendiendo por unidad y véndame una alcachofa con boldo una. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo eso. Entonces, para mí, y creería que lo descubrí mucho más profundo hace más poco, desde que llegué a Baxtera, es ese compromiso por la salud pública que implica muchas cosas, no solamente compromiso por la salud pública, sino como ese interpele que nos da porque estudiamos en la universidad esta carrera tan nutrida de cosas, con tantos temas, y que yo me dedique a la industria. Pero para mí lo fundamental es cuidar la salud pública. Y yo también di el discurso de graduación de la universidad y en mi discurso de graduación
lo primero que yo dije fue, muchachos, sean éticos. No hay plata en este mundo que compre la ética, sean éticos. Y para mí eso, después de 7 años, sigue siendo cierto, porque claramente uno en el camino se encuentra muchas propuestas raras, muchos comportamientos que no deben ser, muchas compañías que hacen las cosas mal, y probablemente no podamos derrotar eso o cambiarlo o no sea la solución la denuncia, porque muchas veces nos podemos meter en problemas, pero sí desde el ejercicio propio, muy personal, tener como bandera la salud pública y el cuidado por la salud pública. Es algo que solamente se aprende en las aulas de clase y con los profes. Súper, súper, Aleja. Y entrando un poquito en ese tema de soberanía, yo voy a confesar una cosa, a mí la palabra soberanía me cuesta. Eh, ¿Por qué, profe? yo creo que hay porque creo que es un mercado, particularmente el mercado farmacéutico es tan interdependiente entre los países, que hablar de soberanía a mí todavía me cuesta, me parece medio utópico. Yo creo que se puede avanzar en cierto sentido, en la autonomía, quizás en la seguridad, en la preparación, y eso tiene un nombre específico técnico, pues en la preparación para las pandemias. Yo creo que podemos hacer muchas cosas en esa dirección, pero todavía pues el tema de soberanía lo veo distante, lejano, o sea, digamos, llegar a decir nosotros vamos a producir nuestros propios APIs, vamos a producir, vamos a desarrollar, diseñar nuestros propios medicamentos, eh, y la innovación es tan global en este momento, digamos que la dinámica de la innovación es tan compleja, que uno decir, pues claro, yo voy a preparar mis territorios, pero también tengo que negociar con el mundo. O sea, muy seguramente Glaxo va a seguir sacando antirretrovirales y las guías de práctica clínica van a seguir girando en torno a esas innovaciones y llegar nosotros a decir, vamos a preparar nuestros propios medicamentos y vamos a diseñar y a innovar en nuestros propios principios activos hasta llegar al punto pues de ser soberanos. Me parece un poco complejo. Pero entrando pues como en ese camino, yo creo que en vacunas sí se puede hacer bastante. Eh, cuál es como la línea de tiempo que vos ves para el país en, digamos, en esa dirección de la autonomía, por lo menos en el tema de vacunas? O sea, cómo lo ves vos desde lo que estás recibiendo información todo el tiempo en Baxter, a lo que ustedes están, cómo se están organizando? Yo qué sé, a mediano plazo, a largo plazo, cómo ves vos esa preparación para la autonomía? Primero desde la empresa, y ahorita te pregunto por el INVIMA y la regulación. Bueno, desde las compañías farmacéuticas, pues específicamente en la que yo soy, como dices, profe, y estoy muy de acuerdo, o sea, es un término muy utópico, pero yo vivo de utopías. Pues yo me pego desde las utopías, porque si uno no sueña en grande, entonces ¿para qué soñar? Sinceramente. Em, la apuesta Baxtera no es una apuesta para 3 años, ni para 5, ni para 10. O sea, esto es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que tiene muchas, pues como muchas esquinas, que tiene mucho potencial en todas las áreas, porque no solamente pues hablamos de vacunas en la compañía, sino de otro tipo de medicamentos biológicos. Y al final la soberanía sí termina siendo muy compleja porque seguimos viviendo en un sistema donde el capital es el centro y eso lo comprendemos y no lo vamos a criticar, pero al final eso hace muy difíciles muchas cosas. Eh, pero la apuesta por la autonomía termina siendo que yo sea la que tome la decisión
de cuál es, pues de yo como hacer parte de este territorio, que es, este territorio es Colombia, este territorio es Latinoamérica, yo poder abrir puertas suficientes para que haya mucho más acceso a lo que nos hace falta y también a las nuevas tecnologías, porque eso es muy complicado ver eh, que seguimos usando, por ejemplo, a mí me sigue sin caber en la cabeza que nosotros sigamos usando dipirona, pues eso está prohibido en el resto del mundo. ¿Cómo puede ser que acá nos la sigan vendiendo y no la sigan fabricando y todo normal? Pues hay muchas más eh, opciones que podemos usar y que son más seguras, como mencionaste ahorita, profe, acerca de la seguridad. Entonces, son muchas aristas. Entonces, volviendo, la apuesta de Baxter es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que quiere pensar en todo, que quiere pensar desde la investigación hasta la fabricación, pero es un camino pues que lleva 20 años sin hacerse acá en el país. Aquí hace 20 años no se fabrica una vacuna humana. Tenemos mucha experiencia en temas veterinarios, que no es tan diferente, pero sí es diferente. Al final en regulación, al final en procesos productivos, sí es diferente y necesitamos empezar desde algún lado. Entonces, la idea sí es desde la investigación hasta la venta y la venta internacional y la fabricación y mucho, pero también hay otras estrategias que podemos conectar esto con el tema de INVIMA y de regulación. Hay muchas otras estrategias que a mí me permiten empezar a medir los mercados y empezar a medir los productos de, yo creo que me hace falta porque no está acá, pero en realidad sí me hace falta, o sea, sí estoy brindando eh, a pacientes que no tienen acceso a estas terapias en las que yo estoy pensando, o simplemente yo quiero traer algo que es costoso, que es muy nuevo, que como pensar en eso también es muy importante de qué relacionamiento puedo hacer yo, incluso con otras compañías, porque sí, hay compañías farmacéuticas, la Big Pharma maneja la mayor cantidad de productos, la mayor cantidad de innovaciones, eh, pero sí podemos hacer cosas valiosas, importantes, diferentes, innovadoras, desde compañías como Baxtera y desde otras compañías farmacéuticas que están aquí en Colombia, pero sí nos toca pensar diferente, sí nos toca pensar desde otra perspectiva y sí nos toca analizar otras formas de traer eso. Entonces, hacer links con otras compañías de otras partes del mundo que no sean Estados Unidos, a hacer relacionamiento y empezar. Entonces, tú haces esta parte del diseño, yo hago esta parte de la producción y esta otra compañía hace esta parte de la investigación y eso lo vimos en la pandemia, eso lo vimos, por ejemplo, con Pfizer y BioNTech, pues, con la vacuna de COVID, con Comirnaty. Eh, y si ellos lo están haciendo, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Y por qué no lo hacemos de otra manera y de la manera que nos convenga? Por ejemplo, en el área de vacunas es muy claro que hay unas enfermedades que se presentan en los territorios y hay otras que no. Entonces, ¿yo para qué voy a traer una vacuna a Colombia de una enfermedad infecciosa que no se da o que no es necesaria en este momento, si en realidad lo que yo necesito es traer una vacuna de VPH lo más pronto posible? Yo necesito traer una vacuna rotavirus lo más pronto posible y dejar de pensar en que traerla es desarrollarla desde cero, porque también hay otras compañías que tienen desarrollos que te pueden servir a ti, que pueden trabajar conjuntas. Entonces, son muchas aristas y precisamente ese paso de pensar estratégicamente y de mirar cómo puedo yo beneficiarme y beneficiar a mis pacientes y a mi público objetivo eh, con estos beneficios, por ejemplo, con la regulación. Entonces, ¿cómo puedo yo beneficiar a una compañía farmacéutica, pero al mismo tiempo beneficiar al territorio?
mirando mi listado de medicamentos vitales no disponibles, nada más hablando pues como de Colombia. ¿Qué puedo hacer yo por eso? Eso nada más es un punto de partida para yo saber qué me hace falta y qué me hace falta que la entidad regulatoria sabe que me hace falta y cómo lo puedo traer lo más pronto posible, no solamente desarrollarlo, no solamente hacer el estudio clínico, no, no, pueden haber opciones. Allá afuera el mundo es demasiado grande y para mí, y hablando de soberanía, obvio que es como de territorios, pero igual la globalización también es un tema que nos ayuda mucho si lo sabemos explotar. sin duda. Y vos tocas algo ahí como de la necesidad de pensar un poco más en nuestras enfermedades y pensar sobre todo en enfermedades desatendidas y avanzar también en la dirección, además de las vacunas, digamos, del tratamiento curativo, si se quiere. Nosotros desde la facultad, que Mónica decía ahorita, pues también cómo lo conectamos con lo que se está haciendo en la facultad preocupados también por el tema de la autonomía, de la soberanía, de la seguridad farmacéutica. Pues venimos desarrollando un proyecto para fortalecer la planta de medicamentos, lo que muchos de nuestros egresados conocen, la planta de medicamentos que hoy existe ahí en el bloque uno, en el primer piso, y cómo fortalecerla para enfrentar esos desafíos de salud pública, cómo nos conectamos más con el ministerio, con el INVIMA, para desarrollar medicamentos de interés en salud pública. Y yo creo que es una preocupación que coincide mucho pues con la preocupación que vos estabas diciendo por preguntarnos más por el territorio, preguntarnos más por nosotros mismos y avanzar en esas iniciativas que no solo son, digamos, las iniciativas para el mercado como lo conocemos, sino iniciativas con propuestas diferentes. Por ejemplo, esto es una entidad pública, una universidad pensando eh, cómo fortalecer la industria farmacéutica para eso que a la otra industria farmacéutica no le interesa, ¿cierto? Y eso pues hay una cantidad de experiencias en el mundo, en Argentina, la Universidad de Córdoba, en Brasil, Fiocruz, el Butantan, bueno, hay una cantidad de experiencias en el mundo con ese propósito. Entonces quería ahí meter la cuña también de qué es lo que estamos haciendo, porque yo creo que este espacio también es un espacio para inspirar otros pensamientos, otras reflexiones, y yo creo que lo que se está haciendo desde Baxtera, ahorita yo no sé si se quedó conectado, de pronto cuando se cayó la llamada se perdió, estaba aquí conectado con Felipe Bedoya, que es el gerente de producción del INS, que hoy también tienen un proyecto muy interesante con Becol en el tema de vacunas, una iniciativa estatal para fortalecer la producción de vacunas. Yo creo que se suma un jugador ahí muy interesante, además de Sinovac, y el proyecto pues de Bogotá Vivos, que también entra ahí a jugar un papel interesante en la provisión de vacunas. Entonces decíamos como que, bueno, en vacunas hay mucho para hacer, hay una esperanza interesante, y nos quedó en punta, Aleja, la pregunta por vos que estás hoy en regulatorios, ¿está preparado el INVIMA para esto que nos estamos planteando? Es decir, está el INS, están ustedes, está Bogotá Bios, está la planta de medicamentos de la universidad, está el cancerológico, también está desarrollando un proyecto para biotecnológicos, está Life Factors, está, bueno, hay una cantidad de, de empresas preocupadas por la soberanía, por la seguridad, la autonomía farmacéutica. Eh, ¿Las entidades y la regulación en el país está preparada o qué crees que hace falta? ¿Cómo lo has visto, cómo lo has vivido hoy desde regulatorios? Profe, me voy a volver cansona con el tema, pero sí, la INVIMA es una entidad hermosa, desde mis palabras, es una entidad que tiene las capacidades y las competencias, que veníamos hablando de eso, suficientes.
Tiene personal muy talentoso e incluso tiene una resiliencia muy impresionante después de los últimos años que han venido pasando tantas cosas. Eh, y a mí sí me gusta tener una perspectiva más positiva, aunque al principio te dice como no con la cabeza, sino como hace falta estrategia, hace falta un poco de estrategia para solucionar los problemas que existen hace demasiados años. Nada más el tema pues, como el represamiento de los trámites, eso no es muy difícil de solucionar, o sea, no es como que no haya personas que sepan cómo evaluar todos esos trámites que están pendientes, sino que hace falta consistencia y hacen falta más, es volumen de personas, pero no hacen falta ni competencias ni capacidades, porque el INVIMA es una entidad que permanentemente y que a nivel mundial en realidad es reconocida. Entonces, yo le tengo mucha, no sé si fe, pero sí veo que la gestión del INVIMA lo intenta y está preocupada y nos junta, por lo menos en el caso de las vacunas, el INVIMA se ha hecho una apuesta por generar espacios y no solo generarlos, sino participar en espacios que genera la misma empresa privada y las mismas corporaciones estatales como la universidad, como el INS, participar, ir, conversar, escuchar. Yo siento que sí lo están haciendo, porque hace unos años era mucho más difícil eso, que el INVIMA se presentara, porque el INVIMA era la autoridad y ya. Ya en este momento está migrando un poco y también, pues aquí también metiendo cuñas y chismecitos del área, y es que al final se está creando se está intentando crear, y el INVIMA es una de las autoridades regulatorias en este momento que están como liderando ese proyecto de tener una autoridad regulatoria latinoamericana, más o menos como lo que es la EMA en Europa, que nos pueda también traer un poco eh, los temas se me escapa la palabra, armonización, disculpa, los temas de armonización para poder precisamente volver a la soberanía y volver al acceso, que la región se una, porque de una forma u otra sí somos muy similares los latinoamericanos, de pronto en temas de enfermedades y en temas de prevalencias, incidencias y todos los temas pues que saben mucho más los cuellos asistenciales que yo. Eh, y saber que existe esa apuesta para mí es como tranquilizante porque sí necesitamos más armonización, sí necesitamos que todo sea un poco más sencillo, no desde dejar de pedir calidad o dejar de pedir seguridad o dejar de pedir eficacia, sino que al final son trámites, son revisiones, son documentaciones y son documentaciones que revisan personas expertas, personas técnicas. Eh, y que lo que necesitamos es evacuar, 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 evacuar en temas de trámites. Y en temas, otra vez de estrategia, necesitamos que el INVIMA siga estando, los últimos años ha estado muy participativo en temas internacionales, ha fortalecido mucho sus propuestas de cooperación internacional, en este momento tienen una relación demasiado estrecha con la COFEPRIS, y eso ha sido también muy importante para este ecosistema del que estás hablando, de LINS, de Botavío, de Sinovac, porque también la experiencia mexicana que viene de, pues México está tan cerca de Estados Unidos, pero también ser un mercado tan grande y teniendo muchas plantas farmacéuticas en su territorio, pues la COFEPRIS también nos tiene mucho como para aportar a nosotros, y pues a nosotros hablo del INVIMA. Entonces, esas relaciones que han tenido las autoridades regulatorias los últimos años y también a raíz de la pandemia, que surge la necesidad de que seamos menos regionalistas como un país, o sea, como somos colombianos, somos colombianos. Mm, sí, hay unas cosas muy importantes que se deben quedar como Colombia. El INVIMA tiene que seguir existiendo. Tenemos que seguir teniendo autoridades soberanas. La solución no es simplemente tumbar autoridades de cada país y que exista una sola. No, no es eso.
Pero estas apuestas y estas participaciones también y la relación, la triada universidad, empresa, Estado, eh, también ha permitido que el INVIMA se empiece a involucrar más, sobre todo desde sus direcciones, desde sus planes estratégicos y desde sus visiones a largo plazo, que también creo que hay que empezar a construir visiones a largo plazo y no seguir apagando incendios, porque ya no estamos para apagar incendios, ya estamos para construir una visión y una estrategia mucho más robusta. Y creo que desde lo que yo trabajo, por lo menos, todos estamos como, obviamente, hay retos, hay complicaciones, hay momentos en los que uno no sabe si sí, si no, y me imagino que le pasará a todos, y me imagino que le pasará al INVIMA con todos los retos que tiene, pero sí estamos como encaminándonos de venga, dejemos de caminar solos y empecemos a trabajar juntos con lo que le compete a cada uno al final, porque no es como que el INVIMA se ponga a montar plantas farmacéuticas, no, esa no es la función del INVIMA. Y vos ves entonces como la perspectiva 5 a 10 años eh, es esa entidad latinoamericana como entrando en escena de manera muy protagónica. ¿O crees que acá se va a fortalecer mucho el INVIMA y particularmente ustedes cómo se están viendo? Es decir, ustedes están proyectando para pedir la certificación por el INVIMA. Nos contabas ahorita que también por la agencia europea, eh, pero ustedes están proyectando así, o sea, a certificar por el INVIMA. Y sí, pues es absolutamente necesario porque, pues según la regulación, tú no puedes ni siquiera exportar sin tener, si tú fabricas en este territorio, tú necesitas tener una certificación en buenas prácticas de manufactura, así no vayas a vender acá, así vayas a exportar. Entonces, sí, la ruta siempre será INVIMA porque seguimos y estamos en territorio colombiano, pero también se exploran otras oportunidades. Ahí sí corrijo lo de la EMA, estaba comparando era la EMA con AMLAC, que es el nombre de la Agencia Latinoamericana del Medicamento que está en este momento en creación, pues ese el nombre completo es, aquí lo tengo, AMLAC se llama, pero Perfecto. lo dice Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe. Esa es la propuesta. Y digamos que en este momento quienes están liderando esa propuesta son Colombia, Cuba y México, desde INVIMA, COFEPRIS y SECMED. Entonces, mira que la participación y como la visión también es más de empezar a crear cosas y no solamente a seguir en la ruta y a apagar incendios, que vuelvo a decir, no solamente apagar incendios, sino también empezar a mirar a largo plazo. Y se me perdió, Ok. creo que la pregunta, no sé si la respondí. No, no, no te preocupes. Ahorita que mencionaste a Cuba, pues de la posibilidad de esta agencia latinoamericana. Cuba tiene una experiencia muy bonita en vacunas y yo creo que muy próxima a una idea de soberanía incluso. De hecho, gran parte de las vacunas que se consumen hoy aquí en el país son vacunas cubanas. Eh, la de neumococo es una vacuna del SIM, si no estoy mal. Tuve la oportunidad de conocer esa experiencia hace algunos años y me parece fantástica. ¿Cómo se han referenciado ustedes con esas otras experiencias en Latinoamérica? Cómo está Latinoamérica en ese tema? No, creo que muy cruda. O sea, en temas de vacunas y de biológicos, Latinoamérica está demasiado cruda. Sin embargo, ahí pueden ir liderando. Lo que pasa es que Cuba tiene muchas competencias y capacidades, pero pues para su territorio, ¿cierto? Y eso está bien. Y desde Cuba podemos aprender precisamente su experiencia como de la situación tan complicada, porque al final son una economía cerrada, no por propia voluntad, pero son una economía cerrada y les toca a ellos
sacar de donde haya que sacar, ¿cierto? Entonces la experiencia también es muy importante revisarla, ¿sí? Desde esa perspectiva. Pero en vacunas y en biológicos, en Latinoamérica por lo menos, que ya mencionaste, experiencias fundamentales, la de Fiocruz y la de Butantan, de Brasil. Brasil, pues, creería que en absolutamente todos los temas farmacéuticos está muy adelantado. Lo complejo es que Brasil sí es un poco más cerrado, eh, como cultura, desde mi perspectiva, como cultura es un poco más cerrado y al ser el territorio tan grande, como que no tienen eh, mucho de la perspectiva de pensar en este sueño utópico latinoamericano, sino como que ellos han ido evolucionando como Brasil y eso también está bien y tienen mucha experiencia. Y un poco de temas en Argentina, además de México, pues algunos temas en Argentina también son muy importantes, pero en ese momento ningún país de Latinoamérica es capaz de producir la cantidad de vacunas ni que necesita el país y mucho menos que necesita la región. Entonces al final está, y por eso la perspectiva de en ese momento la perspectiva colombiana a mí me parece muy bonita, porque ni desde Baxtera y mi impresión tampoco desde Bogotá Bio, ni desde LINS, ni desde la apuesta de Sinovac, ni desde Becol es como competencia, sino más como creemos un ecosistema y he escuchado muchísimo ese término para hablar como de esas propuestas de medicamentos biológicos y vacunas que están rondando mucho en el país en este momento como ecosistema. Y eso es bonito porque eso es evolución, pues, eso es evolución humana y evolución también de la economía. Eh, Porque hay para todo el mundo. O sea, si no estamos produciendo Total, lo suficiente ni para el país ni para la región, hay mercado para todo el mundo, entonces hagámosle. totalmente. Sí, yo creo que hay una aproximación a la idea de solidaridad y de cooperación y de colaboración en todos estos proyectos que obviamente desde la declaración de intenciones en este punto en el que están, es así y habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo, pero yo tengo también mucha esperanza de que se consolide esa intención de cooperar y de ser solidarios, digamos, entre todas las iniciativas. Para Eh, mí sí, profe, es muy esperanzador porque pues habiendo trabajado en compañías pues que hacen parte de la Big Pharma, pero también habiendo tenido ciertas experiencias con la industria nacional, es difícil, o sea, es difícil que se tenga esa postura desde la industria farmacéutica porque es una industria muy voraz y mm, eso es muy claro. Entonces, estar como en proyectos y ver proyectos desde la industria farmacéutica que están apostando es más por la solidaridad, porque entre todos, miren, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué negocios podemos hacer? O qué proyectos tenemos pendientes, incluso con las universidades, todos los temas de spin-off creo que en esta época son mucho más comunes que en la década pasada, que fue cuando yo estudié. Ya puedo hablar de la década pasada. mm, Eh, y, o sea, ver esas propuestas y ver esas actitudes al final, porque es una actitud de las altas herencias. Y si las altas herencias tienen una actitud de esto es mío, 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 competencia, venta, pues es muy difícil. Pero si nos creamos entre todos como esto es un proyecto que necesitamos, esto hay que echar para adelante, esto hay mercado para todo el mundo, eso usted qué necesita, yo qué necesito, cómo nos podemos ayudar, y si no nos podemos ayudar, pues también no hay ningún problema, pero tampoco nos pongamos, no nos hagamos zancadilla, porque ¿para qué? No es necesario. Que sí, pues desde mi experiencia, la industria farmacéutica a veces tiene como esa actitud de no, yo primero, no, yo primero. Y entonces terminamos con un montón de talafilo de todas las marcas, de todos los laboratorios genéricos cuando se venció la patente. Si es necesario, o podríamos estar mirando otras necesidades. de acuerdo, de acuerdo. Vos planteabas ahorita
Eh, digamos que la intención de esta conversación era aprovechar tu experiencia y tu rol en este momento, digamos, en el tema de asuntos regulatorios en una empresa nueva como Baxtera, para contrastar eso de los asuntos regulatorios con la idea de la soberanía y el acceso, ¿cierto? Esa fue como la conversación que nos propuso Mónica, ese fue el berenjenal en el que nos metió. Eh, yo sí quiero preguntarte una cosa y es, el paradigma un poco ha sido de las agencias regulatorias, y hablo del tema regulatorio puntualmente. Paradigma un poco ha sido como nosotros existimos para garantizar la salud pública, y eso es garantizar la seguridad y la efectividad de los medicamentos que se comercialicen o de los productos que se comercialicen en el territorio, ¿cierto? Ese ha sido como la premisa. La premisa es, venga, vamos a cuidar y desde una perspectiva muy de la inocuidad y de que esto no les haga daño y que el balance entre el beneficio y el riesgo siempre sea positivo, pues vamos a probar los medicamentos que sean seguros, hechos con seguridad, fabricados con estándares de calidad. Digamos que ese ha sido un poco la nota o el tono que ha tenido el papel de las agencias regulatorias. Pero cuando uno piensa en el acceso, a veces el acceso pareciera la otra cara de la moneda. El acceso pareciera y hoy la discusión, por ejemplo, mucho con el tema de desabastecimiento, que hay de largo y de ancho, y esa podría ser otra conversación. Pero hoy una de las discusiones en el tema de desabastecimiento es, es que el INVIMA no está, tiene esa lista grande de registros por aprobar, y entonces como tiene esa lista grande, pues están quedando los productos sin registro y por ende están quedando desabastecidos. Esa ha sido un poco como la lógica de la conversación. ¿Cómo lo ves vos? Es decir, desde tu rol hoy, ¿vos crees que sea una preocupación auténtica en las entidades regulatorias, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Seguramente te ha tocado leer mucho y revisar mucho. Si hay una preocupación auténtica por el acceso, por el acceso equitativo, digamos, por un paradigma diferente a simplemente la seguridad y la eficacia y la inocuidad y vamos a cuidar la salud pública desde esa perspectiva, también hay una preocupación por lo otro, por la equidad en estas agencias regulatorias. ¿Vos cómo lo ves? Pues probé, yo estoy en desacuerdo respecto a los desabastecidos y te lo tengo que decir porque yo no considero que los desabastecidos estén desabastecidos porque el INVIMA es muy demorado en registro, sino porque las empresas deciden no volver a venderlos porque no les conviene y ya. Esa es la generalidad, pues, esa es la generalidad. Y eso también está bien, pues, porque uno no va a montar una empresa para perder, eso no tiene sentido. Ojalá uno lo pudiera hacer y no tuviera, pues, como demasiadas consecuencias al respecto. Pero seguimos viviendo en un sistema capitalista y y sigue tocando vender, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, a mí sí me parece que se están brindando apuestas por el acceso. Lo que pasa es que, aunque desde que yo me gradué es un tema que yo he visto y han mencionado y hay gente que se especializa solamente en market access, que no es el acceso del que tal vez estamos hablando acá, pero sí, porque pues si tienes que ingresar a un mercado, pues al final estás brindando acceso a los medicamentos y a las terapias, pero hay gente que en este momento se está especializando en eso, pero yo creo que no ha sido suficiente, no ha sido suficiente ni estudiar una especialización ni que existan esos roles en las grandes compañías farmacéuticas. También hay que hacer otras apuestas diferentes respecto al acceso y creo que las entidades regulatorias sí necesitan darle un mayor enfoque a eso. Creo que el INVIMA con su listado de desabastecidos y de vitales no disponibles hace algo, ¿cierto? Pero no es suficiente. Necesitamos entender mucho más esas falencias y
esos medicamentos y las terapias a las que todavía no tenemos acceso y que nos hacen falta, porque pues sí, en la lista de desabastecidos está lo que alguna vez llegó y no volvió, y en la lista de vitales no disponibles está lo que nos hace falta. Pero también respecto al acceso es llegar a las terapias más nuevas, poder traer los medicamentos, digamos, de última generación en terapias, por ejemplo, antibióticos de última generación, bueno, para medicamentos para el cáncer de nueva generación y muchas otras terapias que no han entrado al país ni siquiera por primera vez, entonces pues la autoridad todavía no lo tiene mapeado, pero también no, nos puede solucionar. Existen tantas cosas en el mundo que podríamos llegar a traer, no solamente a fabricar, sino a traer, porque si alguien ya lo fabrica, pues traigámoslo y empecémoslo a usar y ahí vamos viendo cómo fortalecemos las capacidades al interior del país para en algún momento fabricarlo. Eh, pero a las entidades sí les hace mucha falta enfocarse en un tema más equitativo y ahí sí como que nos olvidamos de la salud pública, que la salud pública no es solamente el conjunto, sí, pero pues las personas también, los individuos hacen parte de esa salud pública y yo qué le estoy brindando a ese individuo para darle una salud integral, que no es solamente el fin de la enfermedad ni la prevención de la enfermedad, sino una salud integral. Eh, Esa sería como mi perspectiva. Uh, La conversación está muy buena, pero yo creo que ya tenemos que ir como terminando, cerrando. Otra vez agradeciéndote, Aleja, pues por el tiempo, por las apreciaciones supremamente válidas. Yo voy a cerrar con una que es de mi competencia y quiero conocer tu opinión, porque ahorita cuando hablamos de acceso a medicamentos, vos hablabas también de acceso a dispositivos médicos, pero no solamente eso, sino acceso a servicios farmacéuticos, digamos, a los servicios de atención farmacéutica. En Baxtera vi hace unos días, yo supongo que ya debe estar muy avanzado, como una unidad dedicada a todo este tema de abogacía, que me parece genial, me parece un tema fantástico, cómo también avanzamos en que las poblaciones conozcan más de la vacunación y que les podamos garantizar el acceso a la vacuna, no solamente poner la vacuna disponible, yo creo que hay un desafío adicional para las compañías farmacéuticas, sobre todo estas nuevas, este nuevo ecosistema, como vos lo nombraste, eh, no solamente poner el medicamento, listo, bueno, aquí está en mi bodega, miren a ver qué hacen con él, sino cómo nos responsabilizamos también de esos otros asuntos relacionados con el acceso, cómo le llegamos con ese medicamento, que ya está disponible, que ya lo tenemos ahí el producto listo, cómo le llegamos a las poblaciones. ¿Ustedes qué han pensado? ¿Cómo han avanzado en ese sentido? Y cuáles serían como las sugerencias grandes sobre todo porque aquí hay algunos estudiantes, yo creo que vale la pena que ellos se vayan pensando también en eso. No solamente es tener el producto, sino llevarle el producto al que lo necesita. ¿Vos cómo ves eso? Sí, profe, en este momento puedo tener pues, el ejemplo de Axera que la semana pasada lanzó un proyecto muy hermoso del que hice parte incluso, analizando pues toda la viabilidad regulatoria, porque sí, no solamente el acceso y la compra y la venta de medicamentos y terapias, sino también establecer estrategias para que eso llegue a mi paciente final. Entonces, por ejemplo, en las vacunas son preventivas. Y no nos digamos mentiras, en este país ni en ningún país de Latinoamérica tenemos la cultura de la prevención, ni siquiera manejando. Entonces, pues, primero, creería yo que hay un enfoque muy importante en tema de advocacy, en tema de educación, eh, por ejemplo, de vacunas, no de convencer a los antivacunas, pero sí de dar suficiente información de por qué te tienes que vacunar o no te tienes, porque sería beneficioso para tu salud y dejar también a las personas que tomen esa decisión. Entonces,
En ese sentido, primero, advocacy, educación desde las grandes corporaciones que puedan generar un impacto mucho más grande que simplemente te lo diga tu médico de familia, porque a veces no es suficiente, a veces necesitamos ver la publicidad en la radio o una pauta en el podcast o un video de YouTube, eh, porque así nos volvimos, ¿cierto? Y es normal, pues al final es evolución humana y todo bien. Pero también hay otras estrategias desde el servicio. Y entonces desde el servicio yo puedo generar unos planes, y ese fue el plan que se lanzó la semana pasada. Baxtera creó un plan personalizado de prevención y es un plan de que yo tengo esta vacuna en este momento de influenza y tengo unas poblaciones en riesgo. Entonces, una población en riesgo para influenza, el personal de salud. ¿Cuánto personal de salud hay en este país? ¿Y cuál es el nivel de vacunación en este momento contra influenza? ¿Yo cómo puedo mejorar ese acceso? Pues haciendo un plan y vendiéndoselo a una compañía, diciéndole a una compañía, vea, usted que tiene 3.000 personas que son personal de salud, yo le genero este proyecto, le traigo todo, le traigo hasta el personal que le aplica la vacuna, usted pues cómprame este plan, le va a beneficiar, aparte de todo le va a prevenir este pico, porque por lo menos la influenza pues tiene 2 picos en el año y eso genera eh, incapacidades médicas, por ejemplo, del personal de salud. Entonces, no es solamente pensar en voy a prevenir la influenza, sino eso también qué me significa y quién necesita esa prevención. Y pues les doy nada más el ejemplo de la influenza, que es en este momento lo que se está viendo, pero también eso se puede hacer con todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen poblaciones específicas que son un poco más, que están más en riesgo. Entonces, yo cómo puedo llegar a esas poblaciones que son pues, como un volumen más grande para que tenga sentido y que yo pueda generar un impacto mucho más grande. Entonces, por ejemplo, con el tema de la vacunación masiva del personal de salud con influenza, la perspectiva que tenemos en este momento de Baxtera, que los resultados llegarán, porque igual eso también es un proyecto de investigación, es yo yo qué aporté con ese proyecto a mejorar la salud de mi personal de salud en estas compañías o en estos y estos sectores durante el 2024. Y eso cómo lo puedo comparar, por ejemplo, con 2023 y con 2025, si llega a ser algo pues como prolongado en el tiempo. Y esa es otra forma de generar acceso, llegar, tocar las puertas, generar más mmm, paquetes globales y no solamente pensar que mi producto final es el medicamento. Es que al final el producto final no es el medicamento, es la salud. Y yo cómo puedo llegar a más personas a través de mi discurso, a través de también los privilegios que tengo de yo llamar a una compañía y decirle necesito, no sé, 20.000, 30.000, 50.000 vacunas de esta enfermedad específica y pues vacunar a 50.000 personas también es muy importante, porque es que si nos ponemos Ujú. a ver las tasas de vacunación en este país, nada más de influenza, que es, digamos, una de las más comunes y que teóricamente nos tenemos que vacunar cada año, pues no llegan a las 1.000 personas en todo el país en todo el año. Entonces, si yo ya estoy vacunando 50.000, eso es 50 veces más de lo que yo vacuné el año pasado. Entonces, eso sí tiene que tener un impacto y lo tengo que Total, evaluar. Pero son proyectos a largo plazo también. de acuerdo. No, genial. Aquí podríamos quedarnos otro rato conversando, Aleja, seguramente hay muchos Sí, me voy temas, a la situación política del país, total. las expectativas con respecto a lo que se viene en términos de posibles reformas, bueno, una cantidad de temas que nos quedan ahí pendientes. Mónica, nos tiene que cuadrar otra conversada, es así con Tinto, ojalá, y donde también pues las personas que asistan puedan hacer sus preguntas y sus comentarios, creo que es muy valioso.
nuevamente mil gracias y quedamos muy atentos a todo lo que vaya pasando con Baxtera. Mucha admiración, Aleja, y bueno, por aquí siempre a tus órdenes desde la universidad. No, ustedes, muchas gracias por el espacio, por invitarme. Mónica, muy bella todas estas semanas. Preciso me habló cuando estaba súper enferma. Yo, dame un tiempito, por favor. Gracias por invitarme, gracias a los asistentes y por conversar, profe. Sin duda nos seguiremos viendo y lo que necesiten de mi parte, yo siempre, la universidad es mi primer hogar, no el segundo. Entonces siempre estoy disponible. Ay, muchas gracias a ustedes dos por por atender la invitación. No los metí en ningún berenjenal. Eran unas personas muy capaces de llevar esta conversación y creo que fue súper nutrida. Les voy a comentar como algunas cositas que nos dejaron en el chat. Beatriz Gil nos dijo que muy interesante tener esa expectativa de la universidad y la interacción con la industria. William de Jesús Estrada nos dice que un aspecto urgente es ese enfoque de la interdisciplinariedad como comunidad científica tecnológica en la innovación de los territorios, y creo que fue un tema que tocaste durante el conversatorio. Valentina Lopera dice que qué acciones concretas nos recomendaría seguir para iniciarnos en el camino de asuntos regulatorios, aparte de leer leyes, decretos y regulaciones. Esa sí es Si una quieres, pregunta que... te contesto ahí un poquito. Hablar mucho con abogados. La verdad, a mí me ha ayudado mucho comprender la estructura normativa y todo lo que eso implica teniendo amigos abogados. Eso es lo primero. Si te gustan los asuntos regulatorios, te tienen que caer bien los abogados. Y lo segundo, generar un poco de pensamiento estratégico, porque después de que uno comprende la normativa, el tema de la estrategia resulta muy importante para, no me gusta utilizar esta palabra, pero no tengo otra en este momento, pero para aprovechar la norma para tú llevar a cabo los proyectos que tienes en mente o para los que trabajas específicamente. Entonces, esas dos cositas. Muchas gracias. Bueno, Clarena Guzmán nos dice que muchas gracias por tan nutrido espacio. Juan López también dice que gracias a todos. Helen Zapata dice, pienso que hay un desafío enorme en cuanto a acceso se refiere. La situación actual del sistema de salud en nuestro país supone un desafío enorme para que se cumpla su principal objetivo. Laura Cifuentes dice que qué bonito espacio, que ojalá se repita. Conversar de esto deja un montón de preguntas. Laura, también escríbeme porque tú también tienes mucho que decir en esto, entonces si también quieres participar en una de estas conversaciones, bienvenido. Helen dice, gracias querida facultad, a ti gracias por estar aquí conectada. Y William de Jesús dice que es un espacio para continuar como experiencias a la soberanía. Así es. Creo que ya hemos tenido como varios encuentros en diferentes contextos también y programados por diferentes personas, pero la idea es que se siga hablando de este tema y de cómo podemos aportar desde la industria, desde la academia, desde incluso lo asistencial, cómo hacer esas sinergias. Muchas gracias a todos. Les dejé un enlace en el chat para que nos diligencien una corta evaluación de esta encuesta y nos dejen sus comentarios. Y también ahí pueden decirnos como qué otros temas quisieran tratar en este espacio. Bueno, buenas noches para todos y que descansen bastante. Hasta luego. Un Gracias, abrazo, chao. Chaito.